Hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén bien. Bueno, hoy vamos a revisar lo que es el taller 5 sobre diseño de base de datos. ¿Sí? Entonces tenemos un primer ejercicio que dice, una empresa de retail registra todas sus ventas en un archivo Excel, donde se tiene lo siguiente. Tiene el código factura, código cliente, nombre de cliente, dirección del cliente, fecha factura, forma de pago, código artículo, descripción de artículo, cantidad y precio unitario. Además, dice, donde el código factura es un número correlativo, ¿sí? Único para cada venta. Además, en cada venta se puede tener varios artículos. Por ello, en el archivo Excel se repite la fila para cada artículo. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que si yo tengo una factura de código 1, va a ser para un producto de tijeras, por ejemplo. Pero dentro de mi factura 1 también yo compré sacapuntas. Entonces voy a repetir mi código de factura 1 y va a ser un sacapuntas. Y así. Es decir, cada campo contiene un elemento escalar. ¿Sí? Sigamos. Entonces, ahora la empresa quiere adquirir un sistema de información más sofisticado. Por lo tanto, diseñó una base de datos en tercera forma normal. Recordemos que la primera forma normal es si todos los campos contienen valores escalares. ¿Sí? Eso es importante. La segunda forma normal es si está en primera forma normal y los campos no claves dependen completamente y solamente de la clave primaria. ¿Sí? O sea, no hay una dependencia parcial de la clave primaria. Y la tercera forma normal es si está en segunda forma normal y ninguno de los campos no claves depende transitivamente de la clave primaria. ¿Sí? Esto es lo que un poco explicó el profesor en las clases. Así que si tienen dudas pueden ir al video de cátedra. Comencemos. Tenemos los campos que tiene el archivo Excel. Y la pregunta es, ¿está en primera forma normal? Y la respuesta es claro que sí. ¿Por qué? Porque, como dije, si tenemos una factura que contiene varios artículos, yo no voy a escribir en el Excel una factura y voy a empezar a numerar todos los artículos, lo cual sería campo vectorial en este caso, porque hay un vector, ¿cierto? Sino lo que yo voy a hacer en el Excel es que por cada artículo voy a escribir una línea, repitiendo la información de la factura, ¿sí? Si es tijera y sacapunta. Entonces, en cada campo existe un elemento que es escalar. Por lo tanto, sí está en primera forma normal. ¿Sí? Y es lo primero. Sigamos. La segunda forma normal. Recuerden que aquí los campos no claves tienen que depender completamente de la clave primaria. Es decir, no hay una dependencia transitiva y no hay una dependencia parcial de la clave primaria. ¿Sí? Pero una de las cosas que tienen que darse cuenta es que en una factura, ¿cierto? Yo puedo tener el artículo 1, el artículo 2, el artículo 3. Puedo tener muchos artículos, ¿cierto? Y además un artículo puede estar en varias facturas, porque varios clientes lo compraron, ¿sí? Por ejemplo, el artículo 3 puede estar en la factura 1, 2, 3 y 4. Esta relación se conoce como N es a N. Es decir, muchas facturas pueden tener muchos artículos y muchos artículos pueden estar en muchas facturas. ¿Sí? Cuando ocurre esta relación N a N, tienen que separar las tablas, sí o sí. Es decir, tienen que tener por un lado lo que es la tabla de factura y por otro lado tienen que tener el detalle de esta. ¿Sí? Veamos si lo tengo más abajo. Aquí está. Entonces, ¿qué dejamos en la tabla de factura? Dejamos toda la información de la factura que no se repite. Y por el otro lado tenemos el detalle, que son todos los campos que se van repitiendo por cada factura. ¿Sí? Sabemos que, como existe acá, esto es un artículo. El artículo se repite por cada factura. Pero para yo distinguir qué artículo es de qué factura, entonces yo le agrego el código factura. Por lo tanto, aquí lo que se produce es una clave primaria compuesta. ¿Sí? Lo cual me va a permitir repetir. Es decir, si yo tengo una codifactura 1 y el artículo va a ser el X, voy a tener toda la información del artículo. Y además, la codifactura 1 del artículo Y. Entonces, si se dan cuenta, esta clave primaria compuesta nunca se va a repetir, siempre va a ser única. Pero
En el caso anterior, aquí sí se repetía. Aquí. ¿Por qué? Porque mi clave primaria, por así decirlo, iba a ser el código factura. Y en este caso se iba a repetir varias veces por la cantidad de elementos que tenga dentro de esa factura. ¿Sí? Entonces aquí ya estaríamos o no en segunda forma normal. Esa es la pregunta. Tienen que recordar que para que esté en segunda forma normal, todos los atributos o campos no claves dependen únicamente de la clave primaria. Revisemos factura. ¿El código cliente? Claro que sí, porque si para yo conocer, por ejemplo, el código, voy a destacarlo, si yo conozco el código de la factura, puedo conocer el nombre, el código del cliente, ¿sí? Perfectamente. Puedo conocer el nombre del cliente, la dirección de mi cliente, la fecha en que fue facturada y la forma de pago, ¿sí? Exacto. En cambio, por el detalle, vamos a ver acá, la descripción del artículo, yo necesito solamente conocer el código del artículo, porque el código de factura no me va a decir nada. Entonces, acá se produce lo que es una dependencia parcial de la clave primaria, porque para conocer la descripción del artículo no necesito conocer toda la clave primaria, simplemente el código del artículo. ¿Sí? La cantidad. La cantidad, para yo poder conocer la cantidad que fue vendida de un artículo, no solo me basta conocer el código, también me falta conocer en qué factura, en qué venta fue realizado. ¿Sí? Entonces, perfecto. Ahora, el precio unitario. El precio unitario, al igual que la descripción, no necesito conocer toda la clave primaria, porque conociendo el código del artículo, yo sé qué precio unitario o a qué precio lo estoy ofertando, ¿cierto? Entonces aquí también ocurre una dependencia parcial. Ya, tengo que separar entonces una tabla de artículos, ¿sí? Porque cuando ocurre una dependencia parcial, tengo que separar en otra tabla. Vamos acá. Nos quedaría algo así, donde factura contiene la misma clave primaria, detalle contiene exactamente la misma clave primaria y código artículo sería la clave primaria de mi tabla de artículo. ¿Sí? Entonces, como dijimos que estaba lista, verifiquemos la cantidad. Para yo conocer la cantidad de un artículo que fue vendida, tengo que conocer primero que todo qué artículo es a través del código y en qué venta fue realizado. Entonces sí depende completamente de la clave primaria. ¿Sí? Entonces estaríamos listos. El artículo de la misma forma. Perfecto. Entonces ahora que no hay una dependencia parcial y que todos los campos no claves dependen exclusivamente y solamente de la clave primaria, estamos en segunda forma normal. ¿Sí, chicos? Perfecto. Pasemos a la tercera forma normal. Recuerden que para estar en tercera forma normal, tengo que estar en segunda forma normal, ¿sí? Lo que está acá mostrado por la diapositiva. Y además no debe haber una dependencia transitiva entre los campos, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Revisemos el artículo. Sabemos que el código artículo va a ser la clave primaria, en este caso va a ser esto, y aquí sería esto, ¿sí? Detalle, lo descartamos porque como tengo un solo campo que no es clave primaria y como ya verificamos que depende completamente, entonces esta tabla estaría lista, estaría en tercera forma. ¿Sí? Perfecto. Artículo, revisemos. ¿El precio unitario lo puedo conocer conociendo la descripción del artículo? Podría ser, pero en muchos casos no. ¿Por qué? Porque este atributo, como no es clave, puede repetirse. ¿Sí? Lo que distingue de esto es el código del artículo, porque este va a ser un elemento, como es clave primaria, es único y no repetible. Entonces necesito conocer el código del artículo para ver a qué precio se oferta, ¿cierto? Entonces no hay una dependencia transitiva acá. Entonces también está en tercera forma normal. Ahora revisemos lo que es la factura. Y aquí ocurre algo interesante. ¿Por qué? Porque si yo conozco el código de la factura, ustedes me pueden decir qué cliente hizo la compra, ¿cierto? Pero no solamente el cliente, me pueden decir el root del cliente, el nombre del cliente o la dirección. Pero si yo conozco simplemente el código del cliente, yo igual puedo determinar el nombre y la dirección. Entonces, el nombre y la dirección dependen del código factura, pero a través del código del cliente. ¿Sí? Porque obviamente si yo conozco el código factura, puedo conocer mi cliente. Pero si yo conozco el código del cliente, también puedo conocer mi cliente. ¿Sí? Entonces hay una dependencia transitiva acá, si lo pueden ver. Entonces esta tabla es la que tenemos que
separar. ¿Sí? Entonces, ¿qué dijimos? Que tenemos la clave primaria, que va a ser esto, y tenemos que separar en una tabla que se mantiene, que va a ser factura, y por otro lado la tabla cliente, que va a contener toda la información del cliente, que va a tener el código, el nombre y la dirección. ¿Sí? Y por este lado va a tener la fecha, me faltó el código, y la forma de pago. ¿Sí? Donde la clave primaria sería en este caso el código y aquí el código. Y ahora sí. ¿Por qué? Avancemos. Tendríamos esto, ¿cierto? Donde mi clave primaria sería esa y en este caso sería esta. Pero, revisemos. Ahora, si yo el nombre, la dirección del cliente, conociendo el código, sí, lo puedo conocer, perfecto. El nombre del cliente, podría conocerlo a través del código cliente también. La pregunta es, ¿la dirección del cliente lo puedo conocer a través del nombre del cliente? Puede que sí, puede que no, porque pueden existir clientes que tengan el mismo nombre, entonces no necesariamente, ¿sí? Porque el código cliente es un elemento único e irrepetible. Por ejemplo, el root puede ser. No hay dos personas con un mismo root, pero sí hay muchas personas con un mismo nombre. Entonces, aquí no hay dependencia transitiva, por lo tanto, está en tercera forma normal. Perfecto. Revisemos la tabla de factura. En este caso, dejamos el código cliente, claro que sí, y la fecha de factura y la forma de pago yo la puedo conocer perfectamente, pero también yo podría conocer la forma de pago conociendo simplemente la fecha, pero en una fecha puedo realizar muchas facturas, entonces no podría especificarla. Por lo tanto, tampoco hay una dependencia transitiva acá, ¿sí? Porque para poder conocer cada uno de estos campos no claves, tengo que conocer el código de factura, necesariamente. Entonces, ¿a qué llegamos a esto? Llegamos a lo siguiente. Llegamos a que la base de datos o nuestro diseño de base de datos va a ser lo siguiente, donde vamos a tener la tabla de factura, que va a contener su código primario, código factura, y los otros elementos, ¿sí? La tabla de cliente, que va a contener como clave primaria el código de cliente y sus otros campos. La tabla de detalle, que va a contener una clave primaria compuesta, que va a ser el código factura y el código del artículo, ¿sí? Y finalmente el artículo, donde voy a conocer como clave primaria el código del artículo. ¿Qué me facilita esto? Me facilita muchas cosas en temas de actualización y manejo de información. ¿Por qué? Porque si yo quiero, por ejemplo, modificar el precio unitario de un artículo, simplemente voy a actualizar esta tabla. En cambio, si yo estaría en primera forma normal, regreso a la primera forma normal, aquí, para actualizar este campo, tendría que actualizar todas las ventas que contienen ese artículo. Entonces sería mucho más complicado y poco eficiente, por así decirlo, ¿sí? Entonces mantener una tercera forma normal como base de datos me facilita mucho la actualización y manejo de la información que tengo, ¿sí? Ahora, para finalizar, recordemos qué son las claves foráneas. Las claves foráneas son aquellos como vínculos entre tablas, ¿cierto? Por ejemplo, una clave foránea acá sería código cliente, ¿cierto? Que relaciona a mi tabla cliente con la clave primaria. Recuerden que deben contener el mismo nombre, exactamente igual. Y por este lado tenemos el código artículo, que por sí solo es una clave foránea de mi tabla artículo, ¿sí? Entonces, una de las cosas que igual es importante es que el conjunto, voy a escribir acá, el conjunto de mi clave foránea es un subconjunto de mi conjunto de clave primaria. ¿Qué quiere decir esto? Si yo como cliente tengo mi cliente X, Y Z, entonces yo aquí en esta tabla de factura no puedo tener un cliente W. No, porque acá caería una inconsistencia. Yo podría tener acá mi cliente X y Z perfectamente. Eso quiere decir que yo tengo un cliente Y que nunca hizo ninguna factura. Pero esto es consistente. Siempre tiene que ser un subconjunto de mi conjunto de elementos de la clave primaria. ¿Sí? Eso es importante. Ahora, para que esté en tercera forma normal, todas las tablas tienen que estar en tercera forma normal. Si encuentro alguna que está en segunda o primera, entonces la base de datos se encuentra en esa forma normal, no en tercera.
¿sí? Si tienen más dudas, chicos, me pueden mandar un correo al respecto y yo les respondo al tiro.